A pesar de ser un ícono del terror japonés, señalado como una de las grandes mentes de las historias grotescas con un arte repulsivo, el artista del horror Junji Ito Sensei, sus mangas jamás pudieron ser llevados a la animación de la forma correcta, y en parte es entendible, no solo porque son un estandarte del género del terror en los mangas japoneses, sino porque sus títulos son complicados e inadaptables de animar. Su primera obra, llamada Yaneura no Nagai Kami o El cabello largo del ático de 1988, pese a formar parte de su antología de obras maestras, los estudios de animación hacían la vista gorda, no solo porque el gore y lo bizarro de su trama sobrepasaba los límites, sino porque su arte es difícil de replicar aún hoy en día. Aún así, Crunchyroll se unía junto a Studio Deen para estrenar en el 2018 Ito Junji Collection, serie que adaptaría dos de las colecciones del manga de Ito Junji Sensei, Fragment of the Horror y Horror World of the Junji Ito, tomando también algunas de sus obras maestras como fueron Tomie y Soichi. Cabe aclarar que Studio Deen no fue la primera casa animadora en darle vida a las espeluznantes historias. El alabado estudio Ufotable, conocido por animar Kimetsu no Yaiba, en el 2012 adaptó en formato de OVA el manga de Zi-O, que fue alabado por la crítica, pero el público en general criticó su horrendo CGI de PlayStation 1, dejando esta adaptación olvidada y pasado por alto, hacer un trabajo irreconocible de dicho estudio prodigio, y eso a pesar de que forma parte de una de las primeras adaptaciones de un manga tan importante. Studio Deen casi también se queda atrás, ya que recibió muchas críticas, no solo por el tropiezo que tuvieron cuando se hicieron cargo del anime de los 7 pecados capitales, arruinando así su reputación como casa animadora, sino también por la adaptación de Collection, que en su mayoría se quejaron por no poder plasmar el terror y los paneles de dicho manga. En lo personal, como fue mi primer contacto con Junji Ito, para mí fue una gran adaptación, y gracias a Dios la vida es buena y te da segundas oportunidades. El estudio junto con Netflix le darían una especie de segunda temporada a la antología de historias macabras. Junji Ito Mania Japanese The Love of the Maker es la nueva serie de Netflix original Animes, dirigido nuevamente por Shinobu Takashira, directora de la primera adaptación de Collection y del aclamado Diabolic Lovers. Se estrenó el 19 de enero por dicha plataforma, y en esta ocasión les tengo preparado una reseña de lo que fue este nuevo intento de animar los cuentos más aterradores del folclore japonés desde la mente de Ito Junji. Hey amigos, mi nombre es Pat y sean bienvenidos a Pat Theory. En este tipo de reseñas siempre me gusta iniciar por sus historias. Hay que tener en cuenta que las primeras obras de Ito Junji fueron short histories. No todos sus cuentos eran largos como Uzumaki o Censor, para darle un tomo único. Así que en la mayoría, al ser historias cortas, se fueron recopilando en diferentes tipos de volúmenes dependiendo de la región que lo publicaba. En Argentina, por ejemplo, quien licencia la mayoría de las historias es Ivrea. Así que en teoría los cuentos del anime que llegaron en manga por parte de la editorial argentina solo fueron Fragmentos del Horror, Tomie y Las Maldiciones de Soichi. Pero por ejemplo, España tiene Relatos Terroríficos volumen 1 de Junji Ito, que es parecido solo que más completo, y en Estados Unidos tienen Horror World of the Junji Ito, así que estaré haciendo uso de estos diferentes volúmenes a la hora de hacer mención. Quizás cuando lo busques en tu Mercado Libre no lo vas a encontrar para comprarlo, o te saldrá un ojo a la cara ya que son importados. Para lo que seguimos al sensei desde hace mucho tiempo, leímos sus mangas y vimos su entrevista. Sabemos que no es un Edgar Allan Poe, curiosamente es una persona muy carismática y alegre, plasmando en varias ocasiones su humor con un mezcle de terror. Eso lo podemos ver en Soichi y sus maldiciones caprichosas, o Los extraños hermanos Hikisuri, que son más apegados al humor con tintes negros del horror. El primer episodio es protagonizado por Los extraños hermanos Hikisuri, historia sacada de los Relatos Terroríficos volumen 1, siendo la segunda historia de dicho tomo. Si no mal recuerdo, es la primera vez que se adapta la animación a la familia Hikisuri. Ellos son un grupo de 5 hermanos huérfanos con un estilo de humor negro parecido
parecido a la familia Addams. Es interesante cómo el estudio decidió iniciar la temporada con capítulos humorísticos, donde la disputa de los hermanos por tener el poder los lleva a encontrarse con sus padres muertos, luego de una fallida sesión de espiritismo. A pesar del terrible aspecto de la escena, y me refiero que se ven tétricos los escenarios, que le darían miedo a cualquier persona, la primera historia termina siendo un alivio cómico. Aunque viéndolo desde el lado crítico, el autor refleja desde su humor una situación muy cruel del maltrato entre hermanos, lo difícil que es tanto para el mayor tener que guardar las apariencias, ya que es el único responsable de sus hermanos por fuerza mayor, al ver quedado huérfanos tan joven, y cómo es la presión de encajar en una sociedad que no conocen. Y aunque parezca una historia graciosa, te muestra los miedos muy reales tanto del mayor como la de la menor, enseñando las consecuencias de perder a tus padres y no tener una guía que te enseñe el camino. Aunque si lo que buscaban era el terror, esto empieza a partir del segundo episodio, con la historia del misterio del túnel, The History of the Mystery of Tunnel, que es el 14º volumen de la serie Horror World of the Junji Ito, que se publicó originalmente en Japón en 1997, y El autobús de helados, siendo el capítulo 1 de House of the Marionettes, que es el 10º volumen de Horror World of the Junji Ito, que se publicó originalmente en Japón en 1997. Los cuentos del sensei, además de ser espeluznantes e inconclusas en su mayoría, sus tramas se pueden dividir en dos tipos de terror, el científico y el paranormal. El científico, como lo podemos ver en sus obras como Uzumaki o Sensor, tienen una explicación basada en los astros, las estrellas o la galaxia, causado por aliens, meteoritos o un ser superior de otro planeta que causa dicho fenómeno. El paranormal, como se entiende por el título, esto está fuera de nuestro alcance humano y se basa en el más allá de nuestra visión física. ¿Qué quiero decir? Fantasmas, maldiciones, antepasados moviendo hilos para causar el daño en el presente, mitología de pueblos remotos imposibles de controlar, etc. Sabiendo esto, tenemos historias como El autobús de helados, que termina siendo una historia bizarra, sin entender el final o sin tener un final que lo explique, dejándote solo con lo sucedido, como también Los globos colgantes, The Hanging Balloons, que es el 6º capítulo de The Face Burglar, siendo el 4º volumen de Horror World of the Junji Ito, publicado en 1998. La guarida del arenero, La ciudad de las tumbas, Intrusos, The Strange Child of Oshikiri, El pasillo, Escultura sin cabeza, El cabello largo del ático, que es la primera obra del autor, titulada The Long Hair de Arik, publicada en 1988, todas sus obras son terroríficas, pero sin un desenlace feliz o tranquilizante. Todas se quedan a medias, y no lo hace malo, sino curioso, porque te deja con la sensación perturbadora de cómo terminó. En cambio, Biblioteca de Ilusiones, La cosa que apareció en la orilla, o Abuso, conocido como The Bully, que es del volumen 12 de Horror World of the Junji Ito, historia que también se incorporó en el capítulo 11 de Museum of the Terror, volumen 3, historias que tienen una explicación científica como psicológicas. Una de bestias del profundo mar que aún hoy en día no sabemos de su existencia, como de personajes cayendo a la locura por exceso de lectura o acontecimientos que lo dejaron marcados en su infancia. Debo destacar que en mi experiencia personal solo conozco las obras que fueron licenciados en Argentina por parte de Ivrea. No suelo leer mangas en las páginas web, a excepción de algunas obras que sí me llaman mucho la atención y las editoriales aún no la tienen ni pensado traerlas. Pero hubo episodios de esta adaptación que me gustaron un montón, porque sí me provocaron miedo y escalofríos, como fueron Capas de terror, Mo y La mujer susurrante, conteniendo escenas que me dejaron muy tenso, porque soy alguien que sí cree en lo sobrenatural, como también dos episodios que no me generaron terror sino inquietud, porque son sucesos basados en un horror psicológico, como fueron Biblioteca de Ilusiones, de un amante de la literatura que colecciona libros de generación en generación, guardando incluso sus propios recuerdos en ellos, porque en algún momento tendrá que borrar sus recuerdos para dejar espacio en su cabeza para otros libros, cayendo así en la locura, como también el episodio Abuso, adaptando el capítulo de The Bully, de una chica que cuando era niña abusaba de un pequeño vecino que tenía, encontrándose años después con él y casándose. Pero a diferencia de Masamune-kun no Revenge, este sí tiene un final triste, ya que el chico la abandonó como venganza, y el hijo que tuvieron juntos, al ser tan parecido a su padre, ella cae en la locura, colocándose su ropa de niña y abusando de su propio hijo como hacía con su padre en el pasado. Es una trama terriblemente perturbadora.
Studio Deen no creo que se pueda levantar con su reputación si no hacen un nuevo exitazo que cierre bocas, ya que lo más triste para mí fue que cuando publicaron el primer teaser y se reveló la casa animadora, la alta expectativa que se tenía para esta serie cayó tremendamente al ver el logo de Studio Deen. Y no sé si el público hace la vista gorda, pero Studio Deen hizo trabajazos como fue Ranma y Urusei Yatsura. No empezaron ayer, pero por lo sucedido con los 7 pecados capitales, que encima no fue su culpa porque le brindaron muy poco tiempo, lo juzgan como un estudio de baja calidad. Collection para mí fue una adaptación bastante buena. Gracias a ella conocí al autor e incluso hablaba con amigos que no ven anime ni por casualidad y me comentaban que vieron esta animación y les gustó. ¿Por qué? Porque entretiene. Ahora, los más conocedores de su manga, no conocí ninguno que le haya hecho una reseña positiva. Pero gente, seamos realistas, las obras de Ito Junji son inadaptables, su arte es muy complejo. A diferencia de Ufotable, Studio Deen se pudo acercar bastante a los diseños del manga. Y con eso quiero empezar a hablar de su animación. Ito Junji tiene muchas pero muchas obras y la mayor parte de ellas son obras espléndidas. Pero quizás el diseño de las chicas y de los chicos, aún más de los que son guapos, se pueden ver muy similares con algunos ligeros cambios. Pero es el mismo diseño y eso es lo que caracteriza al autor, que lo hace inconfundible. El estudio pudo replicar dicho diseño a la perfección. Ves los diseños del anime y sabes que son hechos por Ito Junji. Y eso es gracias a Shinobu Takashira. Ella fue la encargada de los diseños de los personajes, además de ser la directora y la productora de la serie. Tremendo el compromiso por su trabajo, hace ver su fanatismo por la obra y por más que la criticaron un montón por su dirección, porque una muerte o una escena no es igual al manga, tienen que tener en cuenta que a veces por más fans que uno sea de una obra, los que ponen el dinero son los que deciden realmente cómo se va a producir. Y en su mayoría ni siquiera esto pasa por un ok de algún director. Y aún así hay que hacer mención en los detalles que tiene esta serie. Es increíble. Quizás no se dieron cuenta, pero tanto en el manga como en el anime, las historias de Ito Junji están conectadas en un mismo universo. Como fue el crossover en Collection que vimos que Shuichi estuvo con la modelo, y acá se vuelve a repetir dicha forma pero de una manera más indirecta. En el episodio 2 podemos ver que Terume Fujino de The Hundred Balloons, la chica idol que aparentemente se suicidó, aparece en una entrevista televisiva con dos periodistas que aparecen en el segmento de Ice Cream Bus. Detalles como eso demuestran el compromiso del estudio en cuidar los detalles de la historia, y es lo que hace que esta adaptación valga toda la maldita pena de ver. Como también el diseño de los pósters, que fueron muy bien hechos y publicados, que se asemeja bastante al arte del manga con ese filtro artístico que le pusieron. Quizás la crítica tenga razón con el tema de la censura, ya que esto no fue una serie de televisión, es un ONA. Se fue directamente para una plataforma de streaming y es muy raro que censuren el contenido. No es que no haya gore, pero se ve bastante diferente de lo visto en los paneles del manga, hay que ser realistas. Quizás sea por tener el presupuesto limitado, recordemos que Netflix dio declaraciones muy importantes antes de estrenar dicha serie, que el anime ya no es rentable para ellos y se iban a enfocar más en los K-drama que atraen más públicos y obviamente más dinero. Y no lo podemos negar, por más que en los últimos años se maximizó la fanaticada de esta cultura, antes éramos una minoría, tachados como los raros, y ahora las luces se lo está llevando la cultura coreana con sus K-dramas y el K-pop, volviendo a bajar considerablemente el número de visitas de las producciones de animes. Por eso diría yo que Ito Junji no se le dio el presupuesto que merece una serie como esta, y también el tiempo suficiente para crear algo a la altura de este manga. Aún así pudieron sacar la serie adelante y es bastante estable. Al principio sí se me hizo curioso que el detalle de los ojos de los personajes de lejos no estaban dibujados y parecían tener una mirada endemoniada, y por más que sea un desgaste en la animación, es un detalle bastante curioso. En la banda sonora tenemos al compositor japonés Yuki Hayashi, que ya había trabajado con la directora en Collection y en Diabolic Lovers, además de ser el compositor de las series como My Hero Academia, Haikyuu, Death Paradise y de la película de One Piece Field Gold.
entre muchas obras más. Tener a Hayashi como encargado de los OST no solo es un puntazo a favor, ya que no es cualquier persona, trabajó en obras muy pero muy conocidas y su trabajo es aclamado por la audiencia, así que tenerlo en una serie de terror demuestra el interés de la obra, ya que al ser 20 historias distintas, por más que se estén manejando en un mismo universo, no vemos repeticiones de la misma, y para cada escenario hay una nota en particular que tocar. Su compromiso llega al punto que llegamos a escuchar la mayoría de los instrumentos típicos del folclore japonés, como algunas versiones modernizadas para darle un toque particular. El opening de la serie es acompañado por el tema Paranoid, realizado por Matt Heath. No había capítulo que no escuchara su apertura, amo ese género musical, y se apega bastante a la idea de la serie con ese trap pesado con escenas glitcheadas, presentando a los personajes más importantes como es Tomie como enfoque principal. El ending, como suele serlo en general, es más calmado, titulado como Yuro to Uri por el grupo de J-pop japonés G8, teniendo como protagonista en su visual a Soichi, referenciando capítulos como de su locura misma, y a pesar de no ser una de mis canciones favoritas, me quedaba hasta el final para escuchar la última narración. Entiendo, pero pensar que Ayumi podría haber sido atropellada por un auto no tiene ningún sentido, ¿verdad, Izumi? En serio espero que tengas razón. Ustedes, por favor, vayan a descansar a su habitación. Todavía tengo algunas cosas que debo hacer, ¿sí? Y llegamos hasta aquí para hablar sobre las interpretaciones. Debo decir que me encantaron todas las voces en japonés. Quizás en el doblaje latino hay algunas cosas que mejorar, no estaban muy buenas, y es entendible, ya que solo Soichi y su familia aparecen 2 veces en la temporada, pero el resto son todos personajes episódicos, así que hay que darle nuevas voces. Con eso quiero decir que hay que pagar a una variedad de actores de doblaje, y quizás muchos son nuevos en la industria, y eso se hace notar, pero fueron algunos de los secundarios. Los principales están todos perfectamente cuidados, pero la que quiero destacar es la interpretación de Mario Castañeda, conocido por ser la voz de Goku y de Hulk en el MCU. Él narra unos sucesos muy extraños de un escritor que ve un raro comportamiento en unos insectos. Son líneas muy cortas, pero se unen en una sola historia con cada final de episodio. Y el director leyó las letras escritas con sangre en la pared. Las letras garabateadas que recordaban a los insectos llenaban la pared. Y era difícil descifrarlo. Lo más horrible es que fue escrito nada menos que por el hombre que la perforó con los huesos de los dedos para escapar y que fue llevado a otro pabellón. La primera frase decía lo siguiente: finalmente sentí que había algo extraño. A pesar de la interpretación que le dio, se asemeja bastante a la voz que interpretó cuando hizo a Jack el Destripador en el DLC de Assassin's Creed Syndicate. ¿Acaso no ves la ironía, hermano? Jack. Solo tú sabes quién es el Destripador, pero no se lo puedes contar a nadie, porque sería tu fin y el de los asesinos. Es bastante buena e intrigante. Perdonen mi ignorancia, quizá le estoy errando con esta teoría, pero no encontré nadie en internet que explique quién es el narrador al final de los capítulos. Según mi poco conocimiento, supongo que es Ito Junji relatando cómo escribe sus obras. Y a pesar de ser retorcidas estas series, él es una persona muy normal, que dice que se asusta muy fácilmente. Imagínate, es de no creer. Así que supongo que esa es la forma de que él ve la vida desde otra perspectiva a la hora de sentarse a dibujar. Junji Ito Maniac es una obra que merece la pena ver. Si eres un amante tanto de las obras del autor como del terror, las historias horrendas como retorcidas son muy buenas. Y a pesar que la calidad de animación es una de las primeras cosas que se notará, los diseños de los personajes y la atmósfera están ahí. Aunque definitivamente se pueden ver que el estudio trabajó con un presupuesto muy ajustado. Aún así, la selección de cuentos son bastante buenas, con algunas historias clásicas y reconocidas mezcladas con algunas muy oscuras. Esta antología termina siendo bastante completa, que incluye hasta su primera obra escrita, como sus grandes obras maestras como son Tomie y un poco de Soichi. Eso sí, se necesita urgente una serie de verdad y no una recopilación de cortos. Obras como Black Paradox, Censor e incluso el más importante, Uzumaki, necesita ser adaptado a una serie de anime por completo pronto, antes que los estudios japoneses abandonen por completo la animación tradicional a mano alzada por el 3D o el CGI. Y mientras esperamos que Production y Jay revelen más información acerca del anime de Uzumaki, que al parecer se va a quedar en blanco y negro, que a mi gusto personal no lo discuto, es un gran detalle a tener en cuenta, así que podemos estar disfrutando mientras tanto de estas versiones que tenemos, tanto la de Netflix, que es Maniac, y la de Crunchyroll con Collection, que son del mismo estudio y comparten toda su
universo entre sí. Bueno, esto es todo lo que puedo comentar por hoy. Mis redes sociales se encuentran en toda la descripción del video junto a la base que utilicé para grabar este material. Mi nombre es Pat y esto fue Pack Theory. So cynical. I'm a bad guy.